Hernán Villar, analista internacional. Hernán Villar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco, Hernán. Ucrania, escenario complejo, parece que esta guerra no tiene fin. De alguna manera hemos escuchado algunas noticias que Rusia pudo tomar posición de determinadas ciudades, la respuesta de Volodymyr Zelensky, el tema de la OTAN, la actitud de algunos países de incorporarse a la OTAN. ¿Todo esto va alimentando a que no cese el fin de la guerra? Bueno, viste, es una noticia que en un punto hace ridículo el análisis racional, ¿no? O sea, es una escalada que bueno, como bien decís vos, no parece no encontrar fin, ¿no? O que no vaya a estar cerca el final de esta cuestión. Hay un tráfico de información muy importante, también hay como distintos relatos si uno ve la prensa rusa o ve la prensa europea o norteamericana. Hay dos versiones distintas, sobre todo de las explosiones o ataques que ha habido muy cerquita de Kiev en las últimas horas, en los últimos días. También esto que vos decís de el avance en algunos sectores del este de Ucrania, que parecería ser más violento y más rápido. Hace poco se podía ver las imágenes de un centro comercial que también voló por los aires, se veían las imágenes en una plaza, ¿no? En una plaza ucraniana en donde volaban los objetos. Y sí, una escalada que parece no encontrar un punto medio, no hay ni una instancia de negociación por estas horas, ¿no? Es lo más raro del asunto, porque al principio uno podría pensar que había como un choque de poderes, un aviso, amenazas. Sin embargo, a esta hora podríamos pensar que el conflicto está estancado y muy bien decís que encima se han polarizado también las posturas por parte de algunos de los países de la Unión Europea, entre ellos Finlandia y Suecia, que acaban de firmar la adhesión para que en prontito, en muy poco tiempo, se sumen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, ¿no? Para lo cual, por ejemplo, Suecia, que es un actor comercial muy importante para Rusia, está un poco más alejado, pero Finlandia comparte fronteras con Rusia, ¿no? Una situación muy parecida a la ucraniana, para lo cual, según declaración de Putin, el enfrentamiento tiene que ver porque Ucrania quiere pertenecer a la OTAN, firmó la adhesión y es por eso que estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Así que lejos de encontrar una instancia de negociación y ya con una Francia con un discurso más bélico, Alemania también con un discurso mucho más bélico, de confrontación, ya olvidándonos un poco de Angela Merkel, que a principio de año trataba de hacer malabares para no llegar a un enfrentamiento bélico. Bueno, hoy vemos que las posturas están muy agudizadas, ¿no? Muy polarizadas. De hecho, Alemania, después de mucho tiempo, empieza a enriquecer su ejército, ¿no? Algo que llama la atención de toda la órbita internacional, no porque Alemania no sea un país pacífico ahora, sino por los antecedentes bélicos que ha tenido durante el siglo XX Alemania, ¿no? Alemania no está, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene prohibido tener un ejército muy grande. Y bueno, por estas horas vemos que empieza a enriquecerlo de vuelta. Después tenemos algunos ribetes impensados que uno creería que en un mundo donde todas las economías están en recesión o todas muestran indicadores de en un mediano plazo tener una recesión, vemos como, por ejemplo, bajó el euro, ¿no? Que es una noticia... Bien, eso quería hablar. A ver, históricamente, sin guerra, el euro estaba un 20% por arriba del dólar, ¿sí? Ahora la brecha del 3%, o sea, nada. ¿Por qué bajó el euro? Bueno, una de las razones, ¿no? Es multidimensional y vos sos economista, lo vas a saber explicar seguro mejor que yo, pero sin dudas que tiene que ver con el conflicto con Ucrania, ¿no? Esta nueva posición que tiene ante el mundo Rusia. También acá empieza a jugar un poco, porque el que quedó fuera de lugar acá es la libra esterlina, por ejemplo, ¿no? Que el Brexit se llevó adelante. Por haber salido Inglaterra de la Unión Europea. Claro, pero en las economías o en los tratados que tiene con el viejo continente, digo, la isla británica, con la Europa continental, empieza a tener muchas más asimetrías, ¿no? Empieza a ser mucho más costoso negociar con
con los ingleses, ¿no? Y por el otro lado también vemos que los Estados Unidos tienen indicadores de inflación como hacía muchos años que no mostraba, para lo cual la caída del euro es mucho más profunda, que no solo se alcanza al dólar, sino que se hunde de alguna manera con el dólar, ¿no? Si uno quiere explicarlo acá en la Argentina, que el dólar está perdiendo valor en el mundo, es como un poco increíble, ¿no? Nosotros acá en la Argentina tenemos la capacidad de moldear nuestra concepción de la economía, pero ahí vemos cómo, por ejemplo, si uno repasa el rublo o la moneda de los chinos, tanto la de los rusos como la de los chinos, permanece con cierta estabilidad, algo que venimos hablando que, ojo con el conflicto ruso, en donde se está jugando un poco la hegemonía en términos de intercambios internacionales, ¿no? Si bien el Banco Central Europeo tiene resortes como para sacar adelante la crisis, y me parece que según distintas lecturas que uno pueda hacer del ámbito internacional, parecería ser que va a haber un rebote en algún momento y se van a volver a recuperar. Bueno, en este momento, si uno saca la foto de la película ahora, en términos económicos, las potencias orientales parecerían fortalecerse ante este escenario de conflicto mundial, ¿no? Porque, como te digo siempre, el enfrentamiento bélico de Rusia no es con Ucrania, sino es con la OTAN y sobre todo contra los Estados Unidos, ¿no? El primer benefactor de la OTAN, ¿no? El primer contribuyente que tiene la OTAN. Bien, te hago un vuelco de página. Vamos a hablar de Estados Unidos, pero un tema delicado. Vos te hemos invitado acá a varios programas, hablaste del Club del Rifle, el tema, bueno, pero vemos que cada vez es peor la situación en cuanto a tiroteos, disparos, que las armas estén en manos de cualquier persona que tiene restringidas sus capacidades, ¿no? Intención, discernimiento y libertad, ¿no? Si vamos a seguir... bueno, contanos un poco el tema de las armas en Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una tradición, ¿no? Es la cuarta enmienda constitucional y tienen esta libertad de acceder a las armas. Hay estados que lo tienen recontra libre, algunos tienen otras restricciones, pero es como una tradición norteamericana. Estados Unidos es el país con más civiles armados en todo el mundo, ¿no? Esto lo vemos en las películas, en las series, y por los relevamientos que se hacen justamente en el país del norte, y vemos una escalada en los últimos 20 años, con una agudización en los últimos 12 años. Sí. El año pasado se habían roto algunos récords, ¿no? 676 muertes hubo de manos de civiles que atacaron a civiles, y este año, a esta altura del año, ya estamos arriba de los 300 muertos, ¿no? De civiles que entran a un lugar lleno de gente y deciden abrir fuego, como en las imágenes que veíamos este lunes 4 de julio, Día de la Independencia Norteamericana, en las calles de Chicago, que se anuncia que hay 6 muertos, pero hay varios heridos. Siempre hay que seguir un poco la noticia para ver cómo termina el saldo final. Los Estados Unidos está con un gran problema puertas adentro, en donde hay cierta anomia, hay cierta falta de liderazgo político también, hay un gran descontento con la clase política. Biden no llega a todos los sectores de la sociedad norteamericana, y si bien todavía desde el 4 de julio no está claro cuál es el móvil que lo movilizó, justamente, valga la cacofonía, a abrir fuego, el resto de los ataques, o mayormente los ataques que se dieron este año, era gente muy del estilo de aquellos que tomaron el Capitolio en principios del 2021, digamos, ¿no? Que abrazan esas ideas de cierto liberalismo de extremo, ¿no? Con cierta cuestión de raza, de cuestión superior, ¿no? De volver al norteamericano promedio, clásico, ¿no? Anti-inmigrantes y demás, ¿no? Lo llamativo de esto es cómo va creciendo esta retórica, ¿no? En un país como los Estados Unidos, que hace muy poco tuvieron un presidente, siempre digo lo mismo, ¿no? Tuvieron un presidente negro, 2 mandatos, el primer presidente negro de su historia. Luego gana un presidente abiertamente bancado por el Ku Klux Klan, como fue Donald Trump. Vuelve el Partido Demócrata, pero no llega a enamorar, ¿no? No hay un discurso, y vemos que al contrario, el discurso de Trump parecería tener mucha más vigencia en el territorio norteamericano, ¿no? Hablando de todo un poco, en breve, en unos 15 días, y eso seguramente va a ser noticia, Biden va a estar visitando Jerusalén. Así que atención, porque en 10 días esa va a ser la noticia que va a atravesar el
el mundo, porque recuerden que cuando, te mezclo un poco los temas acá, pero recuerden que cuando Trump cambia la embajada de los Estados Unidos, estaba en Tel Aviv, y la pasa a Jerusalén, despertó el odio del mundo árabe, ¿no? Sobre todo de Palestina, que reclama cierta soberanía sobre Jerusalén. Y ahora Biden, que sería en términos de política internacional lo contrario a Trump, en una visita en Jerusalén puede generar mucho ruido en una región del mundo que siempre está al borde, ¿no? del estallido, ¿no? Como es Medio Oriente y sobre todo Palestina, ¿no? Gracias a vos por la invitación, Gustavo. Bueno, estuvo con nosotros Hernán Villar.